Del ritual pagano a la mesa de Navidad, el panetón y su nombre. Las fiestas navideñas traen consigo una serie de costumbres. En Perú, esto se traduce en los árboles de Navidad, los nacimientos, el pavo al horno para la cena y el chocolate caliente acompañado de una tajada de panetón con mantequilla. Es de común conocimiento que este pan dulce en forma de domo no es original de la cocina peruana. ¿Cuál es su origen y por qué se suele consumir en Navidad? ¿Por qué se le nombra de esa manera? Estas preguntas las responderemos a continuación. La historia del panetón. Según Massimo Montanari, profesor de Historia de la Alimentación de la Universidad de Bolonia, en Italia, este postre se caracteriza por ser una receta que no está vinculada al calendario agrícola, sino a una festividad específica, la Navidad. Otro aspecto a considerar es que no existen registros que permitan identificar fidedignamente a su autor, por lo que se trata de una receta producida colectivamente. Esto desmiente la conocida versión del cocinero de los Sforza llamado Toni. Montanari aclara que el origen del panetón puede ser rastreado en un documento del año 1470, donde Giorgio Balagusa, preceptor de los duques Sforza de la ciudad de Milán, narra los detalles del ritual del leño y la tradición de servir un pan dulce en esa fecha. Este ritual, perteneciente a la tradición pagana, también era conocido como el ritual del cepo, en el norte de Italia, ritual del zoco en lombardo o ritual del choco en toscano. Esta celebración consistía en colocar un leño sobre el fuego durante la víspera de Navidad. Luego el padre de familia ofrecía dinero al fuego para distribuirlo entre los sirvientes y finalmente ofrecer el vino que bebía con sus invitados. Otras versiones remiten a una carta de 1440, escrita por Francesco Filelfo, quien detalla el ritual agregando otros detalles como el obsequio de 3 panes grandes. El padre cortaba una rebanada de uno de los panes y la guardaba hasta el año siguiente, mientras se compartía lo demás con los invitados. Sin embargo, en esta época el pan dulce de Navidad se parecía más a una focaccia y no tenía la popular forma con la que lo encontramos en las tiendas actualmente. Con el tiempo, el ritual del zoco se fue perdiendo, pero la receta de este pan navideño fue evolucionando. Según Francesca Copelloni, la receta fue incorporando paulatinamente elementos decorativos como las pasas, las frutas confitadas y la sidra confitada. Recién en 1919, Angelo Motta, panadero milanés, sistematizó 3 aspectos de la preparación. Agregó la levadura, el reposo de la masa por 30 horas y el uso de un papel especial para darle la forma abovedada que conocemos actualmente. Otro panadero importante fue Gioacchino Alemagna, quien adaptó la receta de Motta para la producción industrial en 1925, así como su posterior difusión. Durante el final del siglo XIX y la mitad del siglo XX se produjo una gran migración italiana hacia América, por lo que los países como Perú, Brasil, Argentina y Uruguay fueron influenciados por algunas tradiciones italianas, entre ellas la del panetón navideño. Así, en la revista La América Ilustrada de 1872, se hace mención a la existencia de un pan dulce consumido por los limeños en las fiestas de Viernes Santo. Recién en 1950, Antonio Donofrio, hijo de un migrante del sur de Italia y heredero de una empresa de helados, firmó un acuerdo con la empresa alemana de Milán para producir en el Perú este pan dulce para las fiestas navideñas. Cabe señalar que en la actualidad en Perú el consumo del panetón no se restringe al mes de diciembre, sino que las familias también lo consumen en julio, asociándolo con las fiestas patrias. Inclusive en el año 2020 se estableció que cada 11 de julio se celebra el Día del Panetón. En el nombre del panetón. Hemos visto cómo ha evolucionado el panetón desde sus versiones primigenias en los rituales de leño durante el Medioevo y el Renacimiento en Milán, hasta la actualidad. Ahora debemos revisar cómo aparece el nombre de este postre navideño. El punto de partida se encuentra en la voz latina panis, que significa pan, la cual, según Cupelloni, debido a la dialectización del latín vulgar y la aparición de las lenguas romances, evolucionó en el dialecto milanés como pane, pan, y panet, pan pequeño. Además,
Cupelloni señala que debido a que el pan dulce de Navidad es un pan grande, se le incorporó un aumentativo y el nombre derivó en panatón. Este nombre quedó registrado en el siglo XVII en el glosario titulado Varón milanés de la lengua de Milán como panatón de Danedà o pan grande de Navidad. 2 siglos después se registró en el diccionario milanés italiano de Cherubini la denominación panatón, con la siguiente descripción: una especie de pan decorado con mantequilla, azúcar y pasas o uvas de Corinto. Luego de la unificación del idioma italiano en 1861, se publicó en 1868 el nuevo diccionario italiano de artes y oficios de Giacinto Carena. Aquí se registra el término panettone como parte de la lengua italiana con la siguiente descripción: pan grande elaborado en su mayoría con masa muy leudada, hecha con harina fina, con yemas de huevo, azúcar o mantequilla, uvas de Esmirna, sidra, pistachos y otros ingredientes. Dentro de los países hispanohablantes se encuentra que el 15 de mayo de 1872 aparece el término panettone en la sección Mosaico del número 9 de la revista La América Ilustrada, para dar cuenta de la existencia de 60 panaderías limeñas dedicadas a la venta de pan dulce durante la celebración del Viernes Santo. En dicho comentario se especula que tal producto debe ser igual o parecido al panettone de la Lombardia. En este caso se tiene el primer registro del préstamo lingüístico de la voz italiana referida a tal postre. Cabe señalar que el diccionario histórico de la Real Academia Española indica que dicho término italiano se registra con la siguiente descripción: bollo originario de Milán y propio de la Navidad, redondo y con la parte superior en forma de cúpula, al que añaden generalmente pasas, frutos secos o frutas confitadas. Unos años después, el 20 de octubre de 1888, aparece el uso de la palabra panetón en el breve relato Mucho y Nada de Gustavo Hurtado, publicado en el número 76 del Semanario Limeño El Perú Ilustrado. En dicha narración, un escribiente llamado Mauricio compra este pan dulce denominado panetón para cortejar a Clarita, quien luego de aceptar todas las invitaciones, lo rechaza. Asimismo, se registra la utilización del término panettone el 5 de enero de 1901 en el artículo titulado La Nochebuena en la Sociedad Artística, publicado en la revista argentina Caras y Caretas. En este texto se describe el panettone como el apocalíptico pan de Navidad que, como en los cuentos morales, sirvió para poner un dique, pase la figura, al insaciable apetito de los glotones y los golosos. Actualmente, el diccionario de la lengua española registra el uso de ambos términos, con la siguiente descripción: bollo navideño de origen italiano, de consistencia esponjosa y en forma de cúpula, generalmente relleno de pasas y frutas confitadas. Además, se señala que ambas palabras provienen de la voz italiana panettone. Conclusión. En resumen, el panettone es un postre de origen milanés, vinculado al ritual pagano del leño, o zocco, o ciocco, celebrado antes de la víspera de Navidad. Con el tiempo se perdió la tradición pagana, pero quedó la costumbre de preparar este pan dulce en diciembre, y poco a poco fue incorporando nuevos ingredientes, y tomó su característica forma abovedada. En Perú, su consumo no se limitó a la Navidad, sino que también se extendió a las fiestas patrias de julio. La evolución de su preparación se vincula con la evolución lingüística de su nombre. Este tuvo como origen la voz latina panis, pan, para luego generar en el dialecto milanés la palabra panatón, pan grande. Con la unificación de los dialectos italianos en una sola lengua, pasó a llamarse panettone. Finalmente, este nombre fue tomado como un préstamo lingüístico por los hablantes del español en América y generó dos términos: panettone y panetón.